Hola, pues continuamos con estos problemas tipo de la prueba PAA, prueba de aptitud académica, que lo ponen en algunas universidades como el TEC de Monterrey, la UDEM, la UDG y otras por ahí, ¿verdad? El largo de un rectángulo es 2 unidades mayor que el doble del ancho. Estamos hablando de una figura que es el rectángulo. Calcula el perímetro, no pierdas de vista la pregunta, calcula el perímetro del rectángulo si el ancho mide 4 unidades. Acuérdate que el perímetro es uno de los temas que vienen mucho en el examen y tiene que ver con la suma de los lados, podemos manejarlo así, o la suma del contorno de la figura, que en este caso es un rectángulo. Aquí puedes usar varias formas. Hay gente que dice, pues nada más sustituimos cuál podría ser la respuesta, pero si quieres hacerlo de una manera rápida, estoy explicando, ¿verdad? Tengo que explicar cómo se podría hacer. El tema que están queriendo utilizar aquí sería el lenguaje algebraico, porque está diciendo que el largo es 2 unidades mayor que el doble del ancho, y eso pues es lenguaje algebraico. Si tú dibujas la figura, un rectángulo, y dice que el largo es 2 unidades mayor que el doble del ancho. El ancho es esto, ¿verdad? Entonces, si tú le pones una letra X, que es la que más manejamos como variable en álgebra, X sería el ancho. Entonces, lo que te están pidiendo, lo que ellos quieren es que tú sepas representar cómo sería el largo. Si me están diciendo que el largo es 2 unidades más, por eso le pongo más 2, que el doble del ancho. ¿Cuál es el doble de X? Pues 2X. Entonces, te puede servir, viene el tema del lenguaje algebraico. Si le ponemos que el ancho es la X, entonces ¿cómo pondrías el doble del 2 unidades más que el doble del ancho? Pues más 2 de 2X, ¿verdad? El doble del ancho más 2. Esto se llama largo, dice aquí. Entonces esto podría ser lo que te están pidiendo que tú domines para poder sacar el perímetro. Ahora aquí te la ponen fácil porque te están diciendo que el ancho mide 4, o sea que la X mide 4. Entonces ya transcribiendo este rectángulo ya con esos valores, entonces la X valdría 4, te está diciendo que el ancho mide 4. Y ya nada más, tú sabes que este lado es lo mismo, son lados, los lados opuestos son iguales, y ya nada más sustituirías el valor de 4 que vale la X en este largo para sacar cuánto vale numéricamente. 4 que vale la X, porque es el ancho, ¿verdad? Por 2 me da 8, y a 8 súmale 2, pues ya numéricamente el ancho valdría 10, y 10 acá, son lados iguales, ¿verdad? Y ya numéricamente lo puedes comprobar, porque si 10 es 2 veces 4, me da 8 más 2, me da 10, ahí está. No pierdas de vista la pregunta, calcula el perímetro. El perímetro es la suma de los 4 lados, entonces sería 10, el perímetro sería 10, 20, 24 y 4, 28. Recuerda que los perímetros son unidades nada más. Cuando es área es cuadrados, metros cuadrados, centímetros cuadrados, y cuando es volumen sería centímetros cúbicos, metros cúbicos, ¿verdad? Por lo tanto el perímetro sería 28. Y ahí está. En un triángulo, siguiente problema, un lado mide 1 centímetro más que el lado más pequeño. El tercer lado mide 2 centímetros menos que el triple del lado pequeño. Otra vez el tema básico es lenguaje algebraico, abusados. ¿Qué expresión representa el perímetro de ese triángulo? ¿Qué expresión representa el perímetro? Otra vez tienes que saber cuánto mide cada uno de los 3 lados del triángulo, y para poder sumarlos rápidamente tienes que pensar eso. No me dicen qué tipo de triángulo es, si es rectángulo, equilátero, isósceles o escaleno. Vamos a dibujarlo como nosotros queramos, pero cumpliendo con esos 3 requisitos. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a dibujarlo aquí. Yo lo voy a dibujar de esta manera. Así. Al final de cuentas dice que es un triángulo. Dice, si te fijas,
para sacar dos lados te están tomando como base el lado más pequeño, porque lo dice que el tercer lado mide 2 centímetros menos que el triple del lado pequeño. Quiere decir que vas a tomar como referencia el lado pequeño para sacar los otros dos. Vamos a suponer que aquí mi lado pequeño es este. Entonces, como no lo conozco, en álgebra acuérdate que le ponemos siempre una letra X. Entonces X sería mi lado más pequeño y este lo voy a tomar como referencia para sacar estos dos. Fíjate lo que dice uno. Un lado mide 1 centímetro más, ¿qué te parece? Aquí le ponemos más 1. 1 centímetro más que el lado más pequeño. ¿Cuál es el lado más pequeño? X. Por eso este lado mide 1 más que el lado pequeño. Ya lo acabas de poner, ese es este lenguaje algebraico. Y el tercer lado mide 2 centímetros menos, menos 2 centímetros menos que el triple del lado pequeño. ¿Qué te parece? Le ponemos 3x. A final de cuentas esto me representa 2 menos que el triple del pequeño. Entonces la importante era poner una letra que representara el lado más pequeño, que tomamos como referencia, que es la x, y luego este mide 1 más que el pequeño, aquí está x más 1, y este mide 2 menos que el triple del pequeño, 3x menos 2, y ya tienes los tres lados. ¿Qué te están pidiendo? No pierdas de vista, perímetro. Por lo tanto, el perímetro es la suma de los lados. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sumar estos tres lados. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual. Nada más puedes sumar cosas iguales. 3x más 1x, 4x más 1x, 5x sería la suma de las x. Otra vez, 3x más 1 más 1, 5x. Ya nada más sumamos los números. Aquí no tengo ni uno. A 1 quítale 2, me queda 1 negativo. O tenía un peso y gasté 2, debo 1. Por lo tanto, esto que sumé se le llama perímetro. Y el resultado sería 5x menos 1, que es la respuesta B. Entonces es muy importante para el examen que dominen al 100 el lenguaje algebraico para poder sacar estos tres lados, y ya nada más sabes que el perímetro es la suma. Número 12. Problema número 12. Ahí está. En una carrera madre-hija, María corrió 3 kilómetros más que la mitad de lo que corrió su mamá. Si su mamá corrió 10 kilómetros, te pregunta cuántos kilómetros corrieron en total madre e hija. Vamos a sacar cuántos recorrió María y cuántos recorrió su mamá. Entonces, si tú le ponemos aquí María, recorrió 3 kilómetros más, aquí le vamos a poner 3 kilómetros más que la mitad de lo que corrió su mamá. ¿Cuánto corrió su mamá? 10 kilómetros, entonces le ponemos 10 entre 2. Otra vez, María recorrió 3 kilómetros más que la mitad de lo que recorrió su mamá, que fueron 10. Por eso le pongo 10 entre 2. ¿Cuánto recorrió María entonces? 10 entre 2, 5 más 3, 8 kilómetros recorrió nada más María. Si la pregunta hubiera sido cuántos kilómetros recorrió María, tú le pondrías 8. Pero dice cuántos kilómetros corrieron en total. Entonces la mamá dice muy claro al final que recorrió 10 kilómetros. Por lo tanto, tienes que sumarle a 8 los otros 10 de la mamá. Y en total, entre las dos recorrieron 18 kilómetros. Un lenguaje algebraico bastante sencillo, pero pues tienes que sacarlo a flote rápidamente sin perder de vista la pregunta. El 80% de los errores que se cometen en un examen no es porque no sepamos, es porque no leemos bien la pregunta. Mucho cuidado. 18 kilómetros. Todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Pero hay que tratar de estar concentrados. 18 kilómetros sería la respuesta a la pregunta. Problema número 13. Un tema que viene mucho en el examen promedio, que también le conocemos como media aritmética, y lo puedes encontrar en los exámenes como la X testada. La X testada significa promedio, y acuérdate que se saca con la suma de datos entre el número de datos. Si tú tienes 5 datos y quieres sacar el promedio, suma los 5 y lo divides entre 5. Eso quiere decir, si tú tienes 8 datos, suma los 8 y divide entre 8.
El promedio de 3 números enteros consecutivos es 18. Son 3 números enteros consecutivos, es 18. Determina el menor de ellos y tienes que ser lo más rápido posible. Si tú empiezas a buscar cuáles son esos 3 números que al sumarlos y los divides entre 3 te da 18, ahí te van a hallar. Ponle que lo hagas en unos 2 minutos, 3 minutos, pero eso se puede hacer rápido porque aquí hay un tip. El tip nos dice que si estamos hablando de números consecutivos, lo voy a poner aquí, el tip. Cuando son números consecutivos, el promedio y la mediana son iguales, muchachos. El promedio y la mediana son iguales. ¿Qué era la mediana? La mediana era el número que se encuentra en medio, me representa el 50% de los datos de números ordenados. Puede ser ordenados de menor a mayor. Entonces, si tú tienes este concepto claro, este problema lo puedes haber hecho en 10 segundos. Dice que el promedio es 18, entonces el 18 me lo pondrías en medio, y como son 3 números, tendría que ser un número para acá, que sería el 17, y un número para adelante, que sería el 19. Este problema de periodo va a tocar uno en el examen. Entonces, los 3 números que estamos buscando es el 17, el 18 y el 19. Porque el promedio es 18 y como son consecutivos, dice que el promedio y la mediana son iguales. El 18 hay un número para la izquierda y hay un número para la derecha. Entonces el 18 sería el promedio y la mediana también sería 18. Un número para la izquierda, un número para la derecha. Como son consecutivos, el 18 es el promedio y el 18 es la mediana. Entonces ahí están los 3 números. Nada más checa la pregunta. ¿Cuál es el menor de ellos? 17. Ahí está. ¿Cuál es el mayor? 19. Y ya se acabó. Porque he visto algunos exámenes donde dice 5 números. Pues tú no me lo vas a acomodar. Si te dicen que el promedio es 20, por ejemplo, un problema que diga 5 números y el promedio es 20, pues tú me pondrías el 20 en medio, si son consecutivos, ¿verdad? Estamos hablando. Y sería 18, 19, 20, 21 y 22. Si el problema te dijera que son 5 números consecutivos y el promedio es 20, pues tú pones el 20, 2 para la izquierda y 2 para la derecha, y aquí están los números. El promedio sería 20, la mediana sería 20, y ya nada más buscarías la pregunta: ¿cuál es el número más chico? 18. ¿Cuál es el número más grande? 22. En un examen venía y te preguntaban cuál es el número más grande. Ahí está. Entonces, ahí entiéndelo eso de que el promedio y la mediana son iguales cuando son números consecutivos. Nada más maneja, si son 5, 2 para la izquierda, 2 para la derecha. En este caso son 3, 1 y 1, y el del medio pues son 3. ¿Ok? Problema 14. Rodrigo gana 3,000 pesos al mes, más una comisión de 50 pesos por cada traje que vende. Determina la expresión que representa el sueldo mensual total que recibe Rodrigo en términos del número de trajes que vende. Es como si fuera la gente que trabaja por comisión. Tienen un sueldo base que es 3,000 pesos y le van a estar pagando 50 pesos por cada traje que venda. Entonces fíjate que aquí tenemos una parte que se llama fija, que él, si no vende ningún traje, le tienen que pagar los 3,000 pesos. Entonces 3,000 pesos tiene que estar solo. Puede ser, esta no puede ser. Los 3,000 pesos no dependen de nada, más que algo variable. Puede ser esta o puede ser esta. Ya esta me las quitaría de aquí. ¿Sí? Puede ser esta o esta. Pero dice muy claro que le van a dar 50 pesos por cada traje que venda. Y te están preguntando en términos de trajes. La letra X, muchachos, sería el número de trajes que vende. Por ejemplo, si él vende 2 trajes, pues él va a ganar 2 por 50, serían 100 pesos, más los 3,000. No tiene mucho chiste, ¿eh? Es una fórmula que tiene una parte fija, que sería el 3,000, que puede ir al principio, puede ir al final, y una parte variable. La parte variable, ¿de qué depende? De la X, de cuántos trajes venda. Si él vende 10 trajes, pues le van a dar 10 por 50, 500, más los 3,000 que tiene de base, sueldo base. Entonces la respuesta sería 50x más 3,000. Es una fórmula para poder calcular cuánto sería el sueldo de Rodrigo
si vende X trajes. Entonces nada más, si él vende 50 trajes, pues lo metes aquí en la X, lo multiplicas 50 por 50 cada uno y luego le sumas los 3,000 que tiene como sueldo base. Es la fórmula correcta, ninguna de las otras fórmulas es correcta. Si tú pones esta y él vende 10 trajes, ¿a poco le van a dar 10 más 3,000, 10 pesos? No le están dando un peso por cada traje. Dice muy claro que le están dando 50 pesos por cada traje, por eso el 50 tiene que ir con la X. ¿Ok? Otro problema de promedio, el promedio o media aritmética, mucho cuidado, o media aritmética, o media, a veces le llaman nada más, es 3, el promedio de 3, 7, 9 y otro número es 6, determina el valor del otro número. Para no estar haciéndolo de uno por uno, acuérdate que dice que la media o promedio es igual a la suma entre el número de datos. Tú siempre busca esto de manera directa. ¿Cuánto tendría que sumarme estos 4 números para que el promedio fuera 6? ¿Qué te estoy pidiendo que hagas? Siempre busca la suma de manera directa, no estás sumando de uno por uno porque te vas a perder tiempo. ¿Cómo pasaría el número de datos para acá arriba? Si está dividiendo, para acá pasaría multiplicando. Entonces, X o el promedio por el número de datos, hasta de memoria, siempre te tiene que dar la suma. Si tú multiplicas el promedio que te den, que en este caso es 6, el promedio de 3, 7, 9 y otro número es 6, lo multiplicas por el número de datos, que en este caso son 1, 2, 3 y otro número 4, siempre te va a dar cuánto tienen que sumar esos 4 números. 6 por 4, 24. Entonces tienes que irte de manera directa. La suma tiene que darte 24 para que 24 entre 4 te dé el promedio que te están pidiendo que es 6. Suma estos, 3 más 7, 10. 10 más 9, hasta aquí llevo 19. Entonces, ¿cuánto le falta para que la suma sean 24? Pues le falta un 5. 19 más 5, 24, por lo tanto el número que te estaba faltando era 5. Aquí alguien puede decir, es que profe, pero yo lo hago más rápido sustituyendo, voy sumando y luego voy dividiendo. Sí, porque aquí son 4 números, pero si fueran 20, te vas a ir de uno por uno. Entonces ahí es donde ya empieza el factor del tiempo. Tú siempre trata de buscar cuánto sumarían 20 números, por ejemplo, con esta fórmula. Multiplica siempre el promedio que te den por el total de números y es la suma que te tiene que dar. Entonces ya nada más iría sumando y qué número te falta para que sume estos 24 en este caso. O sea, aquí llevo 19 en estos 3, más 5 serían la suma 24, entonces el número que me falta es 5 y 24 entre 4 me da 6, lo compruebas. Pero irte una por una, pues sí lo puedes sacar bien, pero te está quitando tiempo y al final no vas a terminar con los problemas. Muy bien, continuamos más adelante con otros videos de otros problemas tipo. Es el cuadernillo que utilizamos aquí para preparar a los muchachos. El que le interese pues también está a la venta.